Juan, el Evangelio de Juan, del 1 al 5, dice: en el principio era el Verbo. El Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no la dominaron. Señor, añada bendición a su palabra. Fíjense que en esta mañana voy a ir elaborando sobre estos temas, y el tema central del mensaje es: el Dios nuestro es el Dios creador del universo. Siempre me ha llamado la atención cómo este testigo ocular de la vida y obra de Jesús comienza a redactar su libro, su experiencia, ¿verdad? El recuerdo que tiene de la experiencia cuando anduvo con Jesús. Este evangelio se escribe más o menos para el 70 después de Cristo, para una comunidad mixta, altamente dominada por el pensamiento griego. Es altamente probable que Juan, cuando esté escribiendo y redactando este libro, está en Atenas, en una comunidad conversa, ha comenzado a recibir a Dios, pero también una comunidad judía que necesita la palabra del Señor y necesita la historia desde el aspecto y el punto de vista de un testigo ocular. Juan es testigo ocular. Así que gran parte de este evangelio, interesantemente, después que vemos su introducción, este apóstol es completamente distinto en la manera de redactar, porque nos habla gran parte del evangelio de las últimas semanas de Jesús, distinto a lo que nos conocemos como los evangelios sinópticos, que son Lucas, Marcos y Mateo. En orden correcto sería Mateo, Marcos y Lucas. Estos son testigos oculares, menos el apóstol Lucas, que no es testigo ocular, no anduvo con Jesús, pero redacta un documento que nos va dejando la vida del maestro con testigos presenciales, y muchos de estos escritores se nutren del Evangelio de Marcos, que es probablemente el libro que encontramos por primera vez con la historia de Jesús. De acuerdo a recientes hallazgos arqueológicos, ya se data al libro de Marcos en el año 53, así que estamos hablando aproximadamente 20 años después de la muerte de Jesús, aproximadamente. Así que es bastante cerca. Así que tenemos un testigo ocular que le llama la atención la vida y obra de Jesús, pero lo que le retumba en su pensamiento y en su mente es las últimas o los últimos días del maestro. Y gran parte de este evangelio está plasmado para beneficio de esa iglesia que se está desarrollando en Atenas, o ese movimiento, ¿verdad?, cristiano de esa iglesia del primer siglo que se está desarrollando ahí, y necesitan una respuesta contundente para saber quién es este Jesús de Nazaret que está transformando la vida de la gente. Así que este hombre comienza a escribir en Atenas, y siempre me llama la atención porque es que me rompe todo mi pensamiento cuando uno se pone a pensar en qué estaba pensando este individuo cuando dice: en el principio Él era el Verbo. Yo tengo un problema, ¿sabe? Empiezo como reformado, pero termino como pentecostal. Y ya como que, ¿por qué es que yo no me puedo quedar quieto hablando de Cristo? Los discípulos comienzan a escribir de la vida y obra de Jesús. Y ponga esto en contexto. Anduvieron con Jesús,
vieron los milagros de Jesús, vieron la muerte de Jesús en un periodo corto de 3 años y medio, chocan con el Cristo resucitado, y ese Cristo resucitado, cuando va subiendo al cielo, hay 2 individuos vestidos de blanco, le dicen: ese Cristo que ustedes ven subir, estén pendientes porque volverá. Así que ese planteamiento queda bien profundo en la vida de ellos, porque ellos saben que si yo compartí con Él, comí con Él, anduve con Él, viví con Él, comí con Él, lo vi morir, lo vi resucitar en un periodo de 3 años y medio, quiere decir que el Maestro, su regreso es inminente. Por eso es que usted ve que el mensaje de la iglesia del primer siglo es completamente Maranata. El Señor vuelve ahora. Porque ellos estaban convencidos, de los pies a la cabeza, de que Jesucristo regresaría inmediatamente. Así que esta iglesia del primer siglo, juntamente con los apóstoles, los testigos oculares de la vida y obra de Jesús, comienzan a predicar a ese Cristo. Eran los del camino. Un término despreciable y despectivo le comenzaron a llamar los cristianos. Antes eso era despectivo para la iglesia del primer siglo. Los cristianos. Y estos hombres y estas mujeres también, que habían chocado con el Cristo de la gloria, de momento se dan cuenta que espérate, que han pasado 20 años, 25, 30 años y el Maestro no ha llegado, y probablemente esto se va a tardar un poquito más, así que déjame a documentar la vida y obra de Jesús, lo que yo tengo en el recuerdo. Este hombre se circunscribe en los últimos días de Jesús. Así que comienzan a darse cuenta de que el retorno de Jesús no es tan inminente como ellos vivían. De hecho, el apóstol Pablo está diciendo: Maranata, Él está ahí a las puertas, Él viene ya, porque en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, sonará la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero, y Pablo dice: y nosotros, los que hayamos quedado. O sea, él tiene la convicción sólida y contundente en su vida de que él va a ser transformado con aquellos que el Señor ha de levantar. Así que se dan cuenta de que no es tan inmediato. Juan quiere dejar meridianamente claro quién es este Jesús que está presentando. Así que la introducción del libro está intencionalmente puesta ahí por el Espíritu Santo como una marca de autenticidad. Me encanta pensar en esta manera única de cómo se da esta palabra y sus siguientes temas por el apóstol, y la secuencia de pensamientos para plasmarlo en ese escrito. De hecho, en uno de los escritores que dice y nos da en su escrito, en Juan capítulo 20, versos 30 y 31, da la razón por la cual él está escribiendo este libro, y dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, los cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Así que en el principio comienza Juan a decir: Él era el verbo, y comienza a redactar el texto. Para los que han escrito aquí un ensayo, mi hijo que está en la universidad y le están dando ensayo y ensayo y ensayo, los que han tenido la oportunidad de escribir una poesía, un libro, lo más difícil que nosotros encontramos es cómo yo cojo esta idea que está aquí en la cabezota esta y la plasmo de tal manera que sea pertinente para que el que la reciba allá le haga clic en la cabeza. Y obviamente no perderme en el escrito y seguir añadiendo cosas que no son pertinentes y que se me va a ir el tema central. Así que Juan, inspirado por el Espíritu Santo, en Atenas comienza a decir: en el principio él era el verbo. Pero eso no se da a lo loco. Es que hay una corriente fuerte en ese tiempo sobre el culto del pensamiento a la vida. Así que Juan está en Atenas.
Hay una fuerte corriente, y eso lo vemos después, posteriormente, varios años con Pablo, cuando está en el Acrópolis y vemos los conflictos que tienen por la diosa Diana, que es la diosa de los romanos, pero es la misma diosa Artemisa de los dioses de los griegos. Así que esta gente, lo que pulula en el aire, en el ambiente, es una corriente cultural fuerte, religiosa, del imperio que había sido antes que el imperio romano, porque los romanos permitían que todos los que iban invadiendo y añadiendo a su reino mantuvieran su status quo en cuanto a todo lo que era religioso. Así que la vida, la costumbre, igual que los hebreos, el Dios de los ejércitos era su vida y su costumbre y estaba intronizado en su pensamiento, igualmente para los griegos. Así que cuando estos hombres comienzan a hablarle a una comunidad que está altamente influenciada por el pensamiento griego, a la razón, el pensamiento a la vida, a buscarle las 20 patas al gato. Así que cuando Juan comienza a hablar ahí, en el principio él era el verbo, está buscando una respuesta sólida y contundente a esta corriente de pensamiento sobre los asuntos medulares del pensamiento para estos individuos y obviamente para la comunidad cristiana que se está desarrollando en ese primer siglo. Pero mire qué interesante, para los griegos la palabra verbo o logo quería decir el principio de la razón que ordena y supervisa todas las cosas. ¿Va captando por dónde va Juan? Para el pensamiento y lo que creían los griegos, esa palabra logos, verbo, era el principio de la razón que ordena y supervisa todas las cosas. Y obviamente para los judíos era directamente relacionado con Dios, creador, y la luz, ¿verdad? Cuando habla de la luz del mundo, era como la esencia de todas las cosas. Así que de manera magistral Juan está diciendo, inspirado por el Espíritu Santo, en el principio, Cristo era el verbo, el logo, que vino a crear y a supervisar todas las cosas que estaban antes desordenadas. Así que hay un planteamiento sólido. Eso no está escrito ahí porque él se lo inventó y porque era el más lindo y el más teólogo. Es una respuesta social, pero una respuesta también religiosa y una respuesta para los dilemas existenciales de la vida. Si yo me quedo ahí y no ato este texto con Génesis 1:1, sería imposible para nosotros entender la magnificencia de Dios. Yo estoy dando varias clases, ¿verdad? Pero entre ellas trato de dar introducción al Antiguo Testamento y rápido que me den evangelios sinópticos. Tengo gente, hermanos míos, que se levantan, hora de Puerto Rico. Yo doy la clase a las 9 de la mañana, sábado. Y esta gente está en California, en Wichita, por allá abajo, en otros en Texas. Y otros están levantándose a las 6:30 de la mañana o las 5:30 para tomar las clases. Y hay un grupo de Angola, que estamos hablando para el otro lado del mundo, que a veces se levantan a las 2 y a las 3 de la mañana, igualito que los hermanos de aquí de Puerto Rico, que son los últimos que se conectan. Así que cuando yo estoy embaratado, que son las 7:30 de la mañana, lo primero que abro los ojos los sábados es y pienso en los hermanos de Angola. Señor, si esta gente está tratando de recibir tu palabra y allá donde están son las 3 de la mañana, sería una falta de respeto para mí, para ti, para ellos, yo conectarme tarde. Así que tomo fuerzas para presentar a este Cristo y hacerle sentido en la vida de ellos, no porque yo dé la clase, sino porque es necesario que tengamos una teología correcta para enfrentar los retos y los pensamientos que son divisorios en la vida y el hombre de hoy. Así que resulta altamente
difícil tratar de encontrar y entender Juan 1:1 si yo no me voy a Génesis. El escritor de Génesis, obviamente, y de lo que nos conocemos como el Pentateuco, se llama Moisés. Moisés plantea el origen de todas las cosas. Es imposible una correcta interpretación de esos primeros versos del libro de Juan sin encontrar los primeros textos de Génesis. El escritor nos plantea el glorioso comienzo y el relato de la creación, la caída del hombre, Génesis del 1 al 3, y el plan de Dios para salvar al hombre, Génesis 3, como muy bien dice a veces aquí el pastor Gadiel, Génesis 3 hasta Apocalipsis, la redención del hombre hasta la eternidad. Ese relato contundente que comenzamos como la ley, con el Génesis, tiene su momento cumbre con la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Génesis no está escrito para debatir. Génesis no está escrito ahí para dejar conjeturas desde nuestra óptica cristiana. Génesis, inspirado este hombre por Dios, nos está diciendo: humanidad, yo te estoy diciendo que en el principio, Génesis 1:1, Dios creó los cielos y la tierra, punto y se acabó. Es un statement contundente que no deja grises, no deja sombras. Este relato se convertía en la punta de lanza de un pueblo hebreo años más tarde en el desierto, fundamentado en la promesa de que Dios mismo le daría esta encomienda, obviamente por Abraham, el padre de la fe, para que proclamara en un momento dado el señorío de Cristo sobre la faz de la tierra. Este pensamiento está bien arraigado en el sentimiento nacional y religioso del pueblo de Israel. Se convierte en su motor. Y en el Antiguo Testamento vemos un pueblo que llega a la batalla en nombre, usted ya lo ha visto en el Antiguo Testamento, vengo a ustedes en el nombre de Jehová de los ejércitos. Es Dios el que le promete, valga la redundancia, la tierra prometida, llevarlos a Canaán, y esta gente emprende un peregrinar dirigido por Moisés en un momento dado, sacado de Egipto, llevados a una tierra por 40 años, caminando en el desierto hasta que logran la conquista con Josué. Es el Dios de Abraham, es el Dios de Isaac, es el Dios de José. Y Moisés plantea de entrada que el Dios que nosotros le servimos es el Dios que hizo los cielos y la tierra. Génesis 1 al 3 está planteando ahí que el Dios todo creador, el Dios todopoderoso, el Dios del universo, plasmó en esa idea concebida desde antes de la fundación del mundo y dijo: sea la luz, y la luz fue hecha. Es un sólido y contundente. No puede haber ninguna duda en el pensamiento cristiano de que nosotros le servimos al Dios creador del cielo y de la tierra. No se deje mover de ahí. Esta línea teológica es fundamental hasta el día de hoy. Hoy con tanta gente que habla y tanto y no dicen nada. Es importante que nosotros nos mantengamos en ese concepto sólido que Dios es el Dios que hizo los cielos y la tierra. Hizo las plantas, hizo los animales. Y cuando está en esa confrontación en Egipto, que está Moisés cara a cara frente a Faraón, como magistralmente lo interpreta el fenecido, ¿verdad? Ya está muerto. R.C. Sproul dice: es una batalla cara a cara entre el Dios de los egipcios y el Dios de los hebreos. Allí en Egipto, además de ese planteamiento de que Dios quiere sacar a su pueblo
para que le adore en el desierto. Es un sólido, contundente escenario donde Dios se presenta como el gran yo soy. Ese yo soy, hoy en el siglo XXI, tiene que estar sólido en nuestro pensamiento y en nuestra mente. Dios es el creador, Dios es el que hace, Dios es el que hizo, y en nombre de este Dios yo vengo donde ti, Faraón, para decirte: deja mi pueblo ir, porque necesita que adore a su Dios. Pero no simplemente Moisés se queda ahí, sino que también plantea que Dios toma barro de sus manos, forma al hombre y le da aliento de vida. Hermano mío, obviamente desde el aspecto espiritual ya nosotros sabemos todo eso, ¿verdad? Que Dios es nuestro creador. Dios tomó el barro y le dio aliento de vida espiritualmente, pero también Moisés está diciendo: este hombre al cual tú adoras, que tú pretendes que todo el mundo reconozca como un Dios, déjame decirte que el Dios que yo le sirvo es el Dios que creó el tuyo. Lo tomó con sus manos, le dio forma y le dio aliento de vida. Ese statement, esa proclamación está plasmada en la vida y obra de este pueblo hebreo a través de los años en el desierto. Por eso el planteamiento que encontramos en el Antiguo Testamento es Jehová, Dios de los cielos y de la tierra. Jehová, Dios del universo. Jehová, Dios de dioses. El Señor de señores. ¿Verdad? Porque hay una corriente ahí que está planteando que el Dios que yo le sirvo es el Dios que hizo los cielos y la tierra. Hermano mío, hermana mía, en esta mañana yo quiero decirte a ti contundentemente que tú entiendas que el Dios que tú le sirves es el Dios del universo. Que Él no está muerto, que Él está vivo y que Él está dentro de ti por el Espíritu Santo y que Él está aquí en esta mañana para restaurar tu vida. Por eso el salmista decía: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. ¿Qué? Ahí está, denle un aplauso al Señor. Los hombres grandes que encontramos en el Antiguo Testamento, hermano mío, entendían a cabalidad este fundamento. Sabían que el Dios de ellos era el Dios del universo. A veces hablamos de David y yo a veces tengo problemas como la gente plantea a David, que lo quiere presentar como este gran hombre, ¿verdad? Y de hecho lo fue. Pero fue un hombre mortal igual que usted y que yo. A lo mejor se pudo llamar José Luis, o se pudo llamar Roberto o Alberto, o qué sé yo, el nombre que usted quiera. Pero David entendía este fundamento. David sabía a quién le había creído. David sabía que él le servía al Dios que hizo los cielos y la tierra. Y cuando encontramos allá un incircunciso que está profiriendo amenazas contra el pueblo de Israel, Samuel capítulo 17, verso 26, y viene este pastor de ovejas a llevarle comida a sus hermanos, lo primero que dice: ¿quién es este filisteo incircunciso que se atreve a desafiar el Dios de los escuadrones de Israel? No era la onda, no era la piedrita, no era que él era grande, no era que era importante. De hecho, déjeme decirle, lo de la onda y David, los israelitas para ese tiempo eran unos tártaros, unos duros, con la onda. No se crea que es que David, eso fue mágico ahí. La gente esto con las vibras y la magia dentro de la iglesia. Mira, a mí no me diga ni vibra, ni magia, ni nada de eso. Es el poder de Dios. Y obviamente Dios te usa a ti con tus capacidades para su gloria.
Dentro del ejército de Israel habían 50 zurdos, que eran unos tártaros, donde ponían el ojo, ¡pum!, tiraban. Eran parte de este ejército de Israel. Así que es altamente probable que dentro de la comunidad de ese momento David sabía bregar con esa onda. David fue con la piedra. David fue porque era el escogido de Dios, aunque en ese momento ya había sido ungido como rey. David fue confiando en sus propias virtudes. David dice, y a veces lo cantamos, había un corito antes bien pentecostal que a mí me gustaba mucho. Tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre del Señor. Jehová te entregará hoy en mis manos. Como está el pentecostal aquí, Pastor Gadiel, ¿cuál es la cámara? En el nombre de Jesús de Nazaret. David no llega allí porque tenía hermanos, porque era el más que sabía. David va allí porque se le revolcó su sentimiento religioso y patriótico y dice, ¿quién es este que viene a hablar en contra del Dios que hizo los cielos en la tierra? Tú vienes contra mí con esa espada y jabalina, pero yo vengo contra ti. ¿En nombre de quién? Dele un aplauso al Señor. No era la onda, tampoco era la piedra, ni que fuera un gran guerrero. David sabía quién era el Dios que le servía. Así que como buen padre, ya cuando se desarrolla dentro de su ministerio como rey, ¿verdad? Y sabemos todos los aciertos y desaciertos, pero este es el hombre que Dios lo llama, la Biblia lo llama conforme al corazón de Dios. Y a Moisés lo llama amigo. En el Antiguo Testamento, amigo. Tú eres mi amigo, porque tú sabes de mí. Como le dijo Jesús a sus discípulos, ya no son ustedes siervos, ustedes son mis amigos. Usted sabe que usted es amigo de Jesús y que Él es tu amigo. Salomón también entendió la enseñanza de su padre David. Una de las formas que utilizaba el pueblo hebreo para comunicarse y para expresar la magnificencia de Dios eran los poemas. Pero no los poemas como nosotros lo tenemos, que rima una cosa con otra. Y dentro de los poemas se utilizaba el paralelismo. Una cosa te la planteo de una manera, vuelvo y te la repito de otra, y eso está bien entronizado en lo que son los libros poéticos. Los libros poéticos están magistralmente plasmados y llenos de todas esas tipos de literatura. De hecho, un buen redactor y un buen escritor lo encontramos en Pablo. Pablo utiliza mucho lo que es el paralelismo. Así que la poesía, como encontramos los libros históricos en el Antiguo Testamento, es también parte de la manera de expresión del pueblo. Y Salomón en el capítulo 8 de Proverbios se ha puesto ahí, yo lo diría bien, yo soy de Bayamón, ¿verdad? Y nosotros venimos de Bayamón para acá y somos vaqueros. Y los vaqueros llegamos aquí a poner el orden a esta gente de Arecibo y de los piratas de Quebradilla. Vamos a poner esa notita al calce ahí para meterle pique a esto, porque... ¿Oíste, Pastor Joey? Vamos a poner orden en la casa. Yo lo digo bien personal, mío. Moisés se zafó para atrás. Y una expresión poética en ese capítulo 8 de Proverbios pone ahí dentro de los Proverbios parte
de lo que nosotros hablamos, de esa expresión mesiánica en el Antiguo Testamento. Y en ese capítulo 8 me gustaría leerlo, ¿verdad? Y que ustedes lo lean conmigo. Del verso 8 en adelante dice, hablando, vea ahí a Cristo. Métase en lo que yo le estoy diciendo en esta mañana, que Dios es el creador del cielo y de la tierra. Y que esta gente tenía altamente en su corazón y en sus pensamientos a quién y en qué habían creído. Hablando Salomón en ese capítulo 8 desde su punto de vista y de cómo el Señor lo utiliza inspirado por el Espíritu Santo para hablar de esa creación. Juan 1:1, yo no me he ido de ahí, y Génesis 1:1. Eternamente tuve la primicia. Desde el principio, antes de la tierra, fui engendrada antes que los abismos, antes que existieran las fuentes de muchas aguas, antes que los montes fueran formados, antes que los collados, ya había sido yo engendrada, cuando Él aún no había hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando fijaba los límites del mar para que las aguas no transgredieran su mandato, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con Él estaba yo ordenándolo todo. Yo era su delicia cada día y me recreaba delante de Él en todo tiempo. Me regocijaba como parte habitada de su tierra, pues mis delicias estaban con los hijos de los hombres. Ahora pues, escuchen, hijos, ustedes y yo, todos los que estamos aquí, los que van a estar en las redes sociales, bienaventurados los que guardan mis caminos, entended consejos, sed sabios y no menospreciéis, no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, guardando los postes de mis puertas, porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Bendito sea el Señor. Eso estaba metido en el pensamiento y en la vida de cada hombre. Eso estaba metido en Abraham cuando Dios lo llama. Dios lo llama de Ur de los Caldeos, una tierra pagana, una tierra de mucho movimiento comercial, pero sigue al invisible en fe, respondiendo al llamado del Dios del universo. Abraham lo pasa a Isaac, su hijo. Y allá en el monte del sacrificio, yo siempre planteo que allí ocurrió algo bien sorprendente, además de que era tipo de Cristo. Pero Dios también está bregando con la mente y el pensamiento de un hombre que viene de una comunidad pagana, que están acostumbrados a quemar y a sacrificar sus hijos ante los dioses. Y Dios le está diciendo ahora, cuando le provee un cordero, no es como tú te creías que era. Es que yo voy a dar provisión. Yo te estoy dando un nuevo término. Yo soy el que voy a suplir. Así que no simplemente eso, también lo hizo con Jacob, cuando entonces se convierte en el gran Israel. También con José, cuando tiene la oportunidad de llegar como el segundo en mando en Egipto. Y cuando encontramos entonces a un hombre como Moisés, tartamudo aparentemente, un hombre que no tenía quizás probablemente el verbo o la manera correcta para hablar, Dios se glorificó en medio de su vida y le puso una persona al lado para que no tuviera excusa. Pero los dos creían en el Dios que hizo los cielos y la tierra. ¿Cometieron errores? Claro que sí, como usted y como yo. ¿Fallaron? Claro que sí, como usted y como yo. Pero su pensamiento era claro, que Dios habitaba en medio de ellos y que cuando iban a la guerra e iban a la conquista, el Dios de ellos era el Dios de Israel. También lo hizo con Josué cuando llegó a la tierra prometida.
Y cuando el pueblo estaba en desesperanza, después de Josué, se levantaba un hombre de Dios para traer al pueblo a la revelación y traerlos nuevamente al arrepentimiento como los jueces. Pero Dios también se reveló a los reyes de Israel por medio de David y Salomón y todos los siguientes reyes que fallaron, claro, porque era parte del plan de Dios revelarse en un momento dado y tomar control absoluto del día y la hora para llegar hacia nosotros. Los profetas, como muy bien plantea en Primera de Pedro, el apóstol Pedro dice que estos grandes hombres de Dios buscaban diligentemente cuál era el tiempo, cuál era el momento para que llegara ese Mesías, pero no lo pudieron ver. Buscaban. Por eso yo le planteo a mis hermanos en esta mañana, en cada coma, en cada suspiro, en cada silencio del Antiguo Testamento, en cada punto, en cada poesía, en cada poema, en cada historia está Cristo plasmado ahí, porque era el cumplimiento de las sobre 300 profecías que hay en el Antiguo Testamento de que iba a venir un Redentor. Y ese Dios del universo, el Dios todopoderoso, el Señor de la tierra, Jehová de los ejércitos, se encarnó y habitó entre nosotros. Y por eso el apóstol Juan está diciendo: en el principio Él era el Verbo. El Verbo era con Dios. Lo mismo que está diciendo Salomón en ese capítulo 10, en ese capítulo 8 magistralmente. Y el Verbo era Dios. Y ese Verbo habitó entre nosotros. Y no simplemente dice eso, sino que vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre. Así que está haciendo un planteamiento social poderoso. El Dios del universo, tal como lo hizo Moisés en un momento dado. Ustedes adoran al sol, la luna y las estrellas, y yo adoro al Dios que hizo el sol, la luna y las estrellas. Juan está diciendo: ese Dios se encarnó y llegó a nosotros. Y yo lo vi. Por eso más adelante dice en sus epístolas 1, 2 y 3: yo hablo lo que mis ojos vieron y mis oídos escucharon. Yo no te estoy inventando aquí que yo vi al unigénito del Padre sanando a los enfermos, libertando a los cautivos, dándole vista a los ciegos, sanando a los leprosos. Y hoy en esta mañana, óigame mi hermano, yo estoy orando a Dios para que mientras nosotros estemos hablando y predicando, y no simplemente yo, cualquier predicador, óigame, usted pueda recibir sanidad de Dios, porque el Dios que nosotros le servimos, el Dios que nosotros está con nosotros en esta mañana, es el Dios que hizo los cielos y la tierra, y Dios te puede sanar en este momento. Ese Dios está con nosotros y está en nosotros. El Verbo se hizo carne y habitó. La justicia de Dios, el poderoso en batalla, la sabiduría, Jehová de los ejércitos, se hizo hombre para pagar el precio de la deuda que nos era contraria y llevar sobre él y sobre su cuerpo el pecado para darnos bendición, perdón de nuestros pecados y vida eterna. Aquel Verbo habitó entre nosotros, vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, el gran yo soy que se presentó a Moisés. Dile que yo soy el que soy, y ve donde Faraón. De hecho, una de las particularidades del libro de Juan es que se presenta como el gran yo soy. Yo soy la resurrección y la vida. Le dijo a sus discípulos: ¿cuántos creen que Cristo es la resurrección y la vida? Yo soy el pan de vida.
¿Cuántos creen que Jesucristo sigue saciando el hambre del alma del hombre del siglo XXI? Yo soy la verdad, el camino y la vida. Ese yo soy sigue acompañando a la iglesia, sigue acompañando a nosotros, su pueblo de Dios, hoy en el camino adverso que nos ha tocado vivir. Ese yo soy está aquí con nosotros por medio de su Espíritu Santo en nuestros corazones. Ese gran yo soy te dice: no temas, yo estoy contigo. No importa por la circunstancia que tú estés pasando. Probablemente hayas llegado aquí en esta mañana con 1000 problemas, con 20 situaciones en tu mente. Hayas llegado simplemente, como dijo ahorita el pastor, arrastrando los pies. Hayas llegado sin esperanza. Probablemente hayas llegado aquí diciéndole: ¿para qué yo vengo aquí? Si yo no siento nada, si yo no veo nada, si yo estoy en desesperanza, ¿cómo es posible que yo siga en este camino? Déjame decirte en esta mañana que Dios nos sorprende, siempre nos sorprende. Y Dios está aquí y Dios está contigo, aunque tú no lo sientas, aunque tú no lo veas. Míralo en el resplandor del sol. Cuando vengan los momentos de angustia a tu vida, sal a la noche, contempla las estrellas y di: ese que hizo las estrellas es mi Dios. Ese que hizo los cielos en la tierra es mi Dios. Ese gran yo soy habitó y habita en mí para que en medio de mi circunstancia adversa, para que en medio de mi debilidad y en medio de mi quebranto y en medio de mi dolor, ese Dios me da las fuerzas, porque aunque yo no tengo las herramientas para subsistir, aunque no tengo las herramientas para seguir caminando, Dios está en mí por medio de su Espíritu Santo y me levanta y me revela y me dice: yo estoy contigo para salvarte. Dios sigue levantando y dando sentido a la vida. Ese gran yo soy que se reveló, que lo vemos ahí en ese magistral comienzo de este libro de el apóstol Juan, está hoy más real y más latente que nunca. ¿Y por qué yo estoy trayendo ya para ir aterrizando, como dice un amigo pastor mío? Aterrizando. Porque estamos en unos retos sociales como nunca antes en la historia. Porque se nos están planteando los mismos problemas y las mismas circunstancias que se plantearon hace siglos atrás. Hoy más que nunca no se nos puede olvidar en quién hemos creído. En un momento y en un mundo de tantas voces, en un momento de tantas opiniones, en un momento de tantas agendas, iglesia, no se te puede olvidar en quién has creído. No se nos puede olvidar cuál es el fundamento de nuestra fe. Hoy más que nunca no podemos desmayar ante los ataques a nuestra fe, ante los ataques a nuestro fundamento y al corazón, al fundamento de ser cristiano. Hoy no podemos ceder ante el desánimo, la tristeza, la pereza, ante la angustia, por ver frente a nuestros ojos una sociedad que se va resquebrajando. Porque yo no sé si usted tiene los mismos ojos que yo y ve lo mismo que yo veo, pero yo veo a un Puerto Rico altamente herido. Un Puerto Rico que está como una olla de presión que en cualquier momento puede explotar. Y yo quiero decirte en esta mañana, hermano, porque yo soy de la iglesia del centro, yo no le estoy hablando a la iglesia en Wichita, yo le estoy hablando a la iglesia del centro en Arecibo. Dios nos llamó y nos escogió a cada uno de nosotros para este momento. Y nosotros debemos aceptar ese reto. Dios nos llamó y nos emplaza para este momento. Ante la angustia social por ver una sociedad que se desborona frente a nuestros ojos, ante el reto del falso evangelio de la prosperidad,
de los falsos profetas, amadores de sí mismos, amadores del dinero, que prefieren sacar dinero y desmenuzar las ovejas, pero no les importa un divino lo que es la eternidad de las personas. Nosotros tenemos que estar claramente convencidos desde los pies a la cabeza que nuestro Dios es el Dios que hizo los cielos y la tierra, y que ese Dios se hizo carne, y que ese Dios habitó entre nosotros, y ese Dios murió en la cruz del Calvario, y Cristo resucitó al tercer día y está sentado a la diestra de Dios Padre por ti y por mí. Hoy más que nunca el Señor nos convoca a defender nuestra fe, a no tener miedo al día de mañana, a sustentarnos en el hoy y no vivir de falsas esperanzas. La esperanza de la iglesia es la esperanza bienaventurada que predicó la iglesia del primer siglo. Si hay un mensaje que necesita nuestro Puerto Rico hoy, como nunca antes en la historia, es volver nuevamente al libro de los Hechos, volver nuevamente a predicar el Cristo resucitado, volver nuevamente a predicar el Cristo que transforma los corazones. Hoy más que nunca la iglesia necesita tornar su mirada a Dios, pero comenzar a proclamar que Jesucristo es el Señor. Un aplauso al Señor. Tú tienes que saber, fuera de toda duda razonable, aunque haya momentos en que venga la vida del cristiano, mire, es así. Alta, va, vuelve y va. Aquí no hay nadie, aquí no hay ningún Iron Man. Yo se lo digo mucho a los pastores. Aquí, ¿verdad? Cuando aquí no tengo, aquí 2 o 3 pastores, así que déjame. Pero cuando estoy a nivel pastoral, Iron Man está en Hollywood, en los Avengers. En la vida diaria, habemos siervos y siervas del Señor tratando de vivir para la gloria de Dios. Dios, el Dios que usted y yo servimos, nos convoca a defender nuestra fe, a no tener miedo al día de mañana y sustentarnos en el hoy. El Dios que le servimos, hermano mío, tiene control de la historia. El Dios que le servimos tiene control del universo. ¿Cuándo es el eclipse? ¿Cuándo es? Mañana. Dios había proclamado ese eclipse antes de la fundación del mundo. No temas, no te dejes mover. Olvídate de aquí y de allá, que si la luna roja, que si es verde, que si es chinita. Mira al blanco de la soberana vocación. Mira a Cristo, mantente ahí, no te salgas de ahí. Cristo es nuestra paz. Es el Señor de la tierra, es el Señor que controla el universo. Como magistral, ya he citado 2 veces a Arcee Sproul, pero es que es el papá de los pollitos. Arcee Sproul decía que ni un átomo en el universo se puede mover si no es su voluntad. Él controla al universo. Él formó al hombre del barro y le dio aliento de vida. Eso no se nos puede olvidar, y nada ni nadie nos puede mover de esta verdad. Dios tiene el poder. Dios tiene la gloria, Dios tiene el control, y nada se mueve si no es su absoluta voluntad. Este mismo Juan, que tiene esta experiencia maravillosa de andar o caminar con Jesús, anduvo con Jesús. Años después describe una escena maravillosa que encontramos en Apocalipsis. Este mismo Juan, ya en la isla de Patmos, nos presenta entonces a un Cristo que viene en gloria, el Señor del cielo y de la tierra. Y este mismo Juan
Nos dice en Apocalipsis que Él ve. Apocalipsis capítulo 19, versos 11 y 16. Entonces vi el cielo abierto y había un caballo blanco. Y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Y con justicia juzgaba y peleaba. Sus ojos eran como llama de fuego. En su cabeza tenía muchas diademas y tenía escrito un nombre que ninguno otro conocía. Ese es el nombre que es sobre todo nombre. Ese es el Dios que nosotros le servimos. Eso es lo que está viendo Juan ahí. Estaba vestido con una ropa teñida de sangre y su nombre es la palabra de Dios. Los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blancos y limpios, le seguían en caballos blancos. De su boca salía o sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro. Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. En sus vestiduras y en su muslo tiene escrito un nombre que es sobre todo nombre, y en ese nombre se doblará toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, porque Jesucristo es el Rey y Señor del universo. Denle un aplauso fuerte, 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 fuerte. Ese es el Dios que nosotros le servimos, el que tiene el control, el que no se mueve ni un átomo en el universo. Ese es el Dios, el que nos llamó. Ese es el Dios que está aquí contigo en esta mañana. Ese es el Dios que puede sanarte de tu salud mental. Ese es el Dios que puede sanar el cáncer. Ese es el Dios que puede sanar la diabetes. Ese es el Dios que te puede sanar en esta mañana del cáncer de seno. Si tú lo crees, Dios te puede sanar en esta mañana, porque Él con su palabra creó los confines de la tierra. ¿Cómo no va a tener autoridad y poder para sanar algo que se llame cáncer? ¿Cómo no va a tener autoridad para sanar y levantar a una persona que esté sin aliento de vida? Es el mismo que sigue resucitando los muertos. Es el mismo que sigue dando vida a los que no tienen vista. Es el mismo que sigue sanando a los leprosos. Es el mismo que sigue sanando a aquellas personas que están en cautivas y sin esperanza. Porque ese Dios es el Dios que se reveló para la gloria y la honra de su Padre. Y hoy está con nosotros como poderoso gigante. Yo estoy temprano. En este caminar hemos visto muchas personas heridas. Nuestro país está herido. Herido por la desesperanza. Herido por un falso evangelio. Herido por el dolor, por el olvido. Tenemos sobre un 15% de nuestra población que tiene un diagnóstico de salud mental. Muchas personas en ansiedad. Muchas personas en depresión. Muchas personas con ataques de pánico. ¿Cómo nosotros vamos a responder, iglesia? ¿Nos vamos a meter debajo de la tierra? ¿Vamos a dejar que ocupen nuestros espacios? Yo soy de los que pienso y creo y hago. Si tú no me das espacio, yo lo ocupo. Ocupa tu lugar. Iglesia, ocupa tu lugar. Para este tiempo Dios nos llamó y Dios te escogió a ti y a mí para su gloria. El Señor sigue levantando. Dios sigue restaurando vidas. Aunque nosotros no veamos solamente más que las noticias que están completamente negativas,
Y aunque estamos viendo la sociedad resquebrajándose, hay un remanente que está haciendo lo que le toca para la gloria de Dios. Y yo le oro a Dios, conéctame con esa gente, por favor, Espíritu Santo. Espíritu Santo, llévame a mi Cristo, no me saques de ahí. Ayúdame a mantener el foco, ayúdame a conocer cada día más a mi Jesús. Mantente, iglesia, que el Dios que nosotros le servimos es el Dios que hizo los cielos y la tierra. Ese Dios está aquí por medio de su Espíritu Santo en tu corazón para levantarte, para restaurarte y para darte vida eterna en el momento que Él regrese. Y nosotros vamos a estar allí con sus santos, levantando nuestras manos, diciéndole gloria a Dios, al Cordero que reina y vive para siempre. Dios te bendiga.